vivos hay aquí? Gracias al Señor, en medio de todas las cosas nos podemos reunir para escuchar la palabra del Señor, ser partícipe de la comunión de los santos. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 147. El Salmo 147 es una expresión de alabanza, de adoración. Es un tributo al Señor, de sus grandes obras, de su proeza, de lo que Él es. El Salmo 147, en su verso 5, dice de la siguiente manera: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿De cuántos el Señor es su Señor? La palabra aquí dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Una de las cosas que quiero comentar, platicar con ustedes a través de la Escritura, es que Dios se da a conocer, Dios se manifiesta en nuestra vida. Lo que conocemos de Dios se ha revelado en la palabra de Dios. Y quiero hablar sobre un atributo importante, único de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, es la esencia de Dios, lo que Él es nada más. Y es la omnipotencia de Dios. El Dios omnipotente. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Es la capacidad de todo poder. Dos palabras: omni, todo; potente, poder, todo poder. Esa es una de las cualidades que es de Dios, el todopoderoso, el único, el supremo, el grande en autoridad y milagros. Dios es sorprendente, poderoso. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor define la grandeza de Dios y su poder. Las Escrituras siempre proclaman el grande poder de Dios. Su nombre es enaltecido a través de sus proezas y sus milagros, a través de lo sobrenatural de Dios. El Salmo 147, donde estamos allí ubicados, en el verso 14, dice de la siguiente manera. ¿Están ahí conmigo? Miren lo que dice: Él da en tu territorio la paz. ¿Qué da Dios? Paz. ¿En dónde? En su territorio. Mire lo que continúa el verso 14: Él te hará saciar con lo mejor del trigo. ¿Qué te va a dar el Señor? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. Lo mejor te va a dar el Señor. Te va a saciar. Fíjese, te va a satisfacer con lo mejor. El verso 15 dice: Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. ¿Cómo actúa la palabra de Dios? En una intensidad tremenda. La palabra de Dios declara que al poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Nada se niega al poder sobrenatural de Dios. El verso 16 dice de la siguiente manera: de la nieve como lana, da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. El verso 17 dice: echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Mire el verso 18: enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. En estos versículos podemos ver la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Dios no es un Dios pequeñito, Dios es un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Esto es interesante pensar, porque hay hombres o personas que se le entregan el poder. ¿Y qué hacen con el poder?
yo meditaba en la palabra de los estadistas. ¿Qué es un estadista? Un político, pero que es versado en una visión con una correcta dirección para su país o su nación. Un estadista es un hombre que se le entrega la administración de un gobierno, de una nación, pero él proyecta no solamente para una solución del hoy, sino para una solución de mañana y una solución del futuro. Es una persona que ve más allá de cualquier circunstancia. Eso es un estadista, se le entrega el poder y él tiene la capacidad de proyectar más adelante. Un empresario, ¿cuántos hombres con una visión? Empresarios visionarios. El negocio lo hacen donde nadie ve un negocio y ellos dicen, esta es la gran oportunidad. Tienen una visión. Algunas personas que pueden con sus manos llegar a un lugar y empresas derrotadas o lugares quebrados, y ellos con su administración, su capacidad, transforman esos lugares en cosas exitosas. Y la gente dice, estos son como el rey Midas, todo lo que toca se convierte en oro. Pero son gente de una visión, son gente que ven, evalúan, analizan las cosas, el poder lo agarran para construir. Queridos hermanos, ¿qué hablar de países? Yo pensaba en uno pequeño, Dubái. Es uno de los Emiratos Árabes Unidos. Pero en una entrevista escuché a uno de los jeques o de los jefes de ellos, las inversiones que ellos están haciendo en la infraestructura, cambiar el desierto en una cosa majestuosa. Ellos tienen problemas con el agua, pues tienen lagos artificiales, eso no es problema. Nosotros en Tabasco el agua es un problema, no estamos inundando. Ellos no tienen problemas, ellos hicieron lagos artificiales y bien hechos, y los agarraron como canales, y donde puedes entrar con tu yate y llegar hasta tu casa en un yate de lujo. Aquí, ¿qué hacemos con los lagos? Los tapamos porque pues ni modo, hay que taparlos porque la visión de ellos. Pero la entrevista me llamó más la atención. Ellos tienen el dinero y el poder. Y le preguntaron, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Y él contestó, porque nuestro rey, en una reunión que teníamos, él pensó no solamente en el hoy, sino qué será de nuestros países en el mañana. Y él tuvo una visión. ¿Cuál? Transformar este lugar en algo hermoso. Ahora que tenemos el dinero, que tenemos el poder, transformar este lugar. Hoy pueden ver esos países como Dubái, que transformaron el desierto en una ciudad de ensueño. Y la única razón era provocar el turismo. Que la gente venga, tenga el deseo de ir a ese lugar. Crearon un proyecto para darle vida a su nación. Si eso qué importante es que esos hombres de poder no agarran el poder para destruir, sino para proyectar. Si pensamos en lo divino, en lo sobrenatural de Dios, que Él es el Todopoderoso, ¿qué es el proyecto y el corazón de Dios con ese poder? Si hay hombres que en esta tierra el grado y la autoridad que tienen lo hacen para ejercer bien, como ha habido gente que el poder lo han hecho ¿para qué? Para destruir, para matar, para aterrorizar. ¿Qué es Dios? Queridos hermanos, en un mundo de conflictos, en un mundo que camina paralelo a la voluntad de Dios, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, hay un versículo muy pequeño, un pasaje pequeño que dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
La palabra define una circunstancia. ¿Cuántos saben que son de Dios? ¿Usted sabe que es de Dios? Entonces usted tiene un Padre todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo, dice, está bajo la influencia del maligno. ¿Qué es eso de la influencia del maligno? Dios en su soberanía y en su poder ilimitado permite al hombre caminar y transitar por la vía como Él quiere. Dios en su soberanía no automatizó las cosas, sino le dio la libertad al hombre para que él tomara decisiones. Hoy, el mundo, cuando habla de la influencia del maligno, es la oscuridad en el pensamiento, en el gobierno, en la cultura, en los hábitos y en la economía y en la religión que están contrarios a su palabra. Usted puede ver pensamientos que son totalmente opuestos a la vida espiritual y a la vida cristiana. Y los hombres invierten grandes cantidades para poder corromper la mente y el corazón de cada persona. Este pasaje nos presenta el lado del mundo o la vida de cada ser humano que se levanta contra Dios bajo la influencia de los conceptos de la libertad que Dios le ha dado. Dios te ha dado una libertad, que tú camines, que tú pienses, que tú razones. ¿Cuántos dicen amén? Y que tú tomes una dirección y que por amor le sigas, por amor le seas fiel, por amor, porque entiendes la vida de Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón recibe una revelación poderosa a través del Espíritu Santo y te abre tu mente y tú puedes conocer a profundidad tu vida acerca de Dios. Amén. Queridos hermanos, el mundo contradice los principios y leyes divinos, pero también este versículo pequeñito en su primera parte también presenta la capacidad que Dios ha otorgado a cada creyente a caminar en la vida que agrada a Dios, en la vida que engrandece su reino y en la vida personal de santificarse cada día por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Bendito es su nombre. Hay algo muy poderoso que Dios ha dejado en esta tierra, su Espíritu Santo, pero también su iglesia. Por medio de su iglesia, Dios está presente en la historia humana. Por medio de la presencia de su iglesia, la Biblia declara que la iglesia detiene la manifestación del inicuo de aquel que ha sido preparado. La iglesia es esa fuerza poderosa que detiene toda influencia de las tinieblas en esta tierra. La iglesia es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, Dios nos ha entregado una responsabilidad importante como hijos de Dios. El poder para cambiar e intervenir en la historia del ser humano está también en la iglesia. Hay un versículo de la Escritura que dice: si mi pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos. Ahí ese pasaje nos da una luz. La maldición sobre una ciudad o la bendición de una ciudad ¿viene porque los malos se porten mal? ¿O viene porque los buenos se portan mal? Porque el Señor dice: si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si se convirtiere de sus malos caminos. ¿Quién se va a convertir? El pueblo de Dios. Yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y bendeciré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a cambiar su historia, yo voy a cambiar el trayecto. Queridos hermanos, Dios ha entregado algo muy hermoso en la vida de la iglesia. La intervención de Dios en la historia del hombre y en la historia de cada persona
depende del grado de disponibilidad que usted tenga para que Dios intervenga en su vida. Eso es algo muy importante. ¿Usted deja que Dios actúe o usted actúa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es usted obediente? Porque a través de la obediencia Dios actúa y se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es usted una mujer de fe y un hombre de fe? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Si usted duda, conforme a su fe será hecho. ¿Cuántas veces el Señor dijo eso, verdad? Conforme a tu fe será hecho. Dios actúa cuando hay hombres de fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios interviene cuando el cuerpo de Cristo en esta tierra le cree a Él. Mire lo que dice la palabra del Señor. En un mundo cambiante, en un mundo terrible, parece que las dos corrientes, lo que el mundo hace y lo que Dios hace, van en caminos paralelos. Parece que no se van a cruzar. Parece que nunca Dios va a intervenir. Parece que Dios solo interviene con los buenos y a los malos los deja que hagan todo lo que quieran. Pero Dios, en su voluntad permisible, eso se llama la voluntad permisible de Dios. Alguien dice, ¿por qué Dios no acaba con las guerras? ¿Por qué Dios no acaba con la violencia? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no levanta una mano y dice, hasta aquí, ya se acabó? Porque Dios ha dado autonomía al hombre para su gobierno. Dios le ha dado la capacidad para entender y caminar y ejercer ese dominio. Por ejemplo, aún en nuestros hogares, Dios ha establecido un gobierno, amén. Y Dios ha establecido principios para que el hombre se rija por esos principios. Alguien dice, ¿será que Dios va a intervenir? Claro que sí. En un final de la historia, Dios va a intervenir. Y eso está escrito. Dios aplica su poder según su sabiduría. Es decir, determina su voluntad cuando debe intervenir en las cosas a través de su absoluto poder y su capacidad sobrenatural. Dios es el que un día decide si hace o deja pasar las cosas. Dios tiene el poder para destruir todo el pecado, pero Él ha optado no hacer eso hasta un momento, hasta el fin de la historia. Alguien me dijo, hermano, ¿por qué Dios ya nos deja de calentar la cabeza y agarra al diablo y lo acaba y se acaba todo esto? ¿Por qué vamos a estar en este problema? Y le digo, eso va a ser, la Biblia lo dice en Apocalipsis, ya eso está escrito, ya eso está preparado. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles y todos los que le sigan. Eso ya está declarado. El Señor sigue vigilando el transcurso de la historia del ser humano. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque su propósito divino se va a cumplir. Cuando usted lee la historia final, por eso Dios nos permitió en la Escritura que hubiera un Génesis. Si usted lee el Génesis, es el principio del pecado. Pero si usted lee un Apocalipsis, ¿por qué cree que hay un Apocalipsis? Porque es el final de la película. La revelación final ahí está. Dios decide, esto es lo que va a pasar. Lo único que usted tiene que hacer es en qué equipo está, en el del ganador o en el del perdedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice la Escritura? Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Mire lo que dice. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, miren lo que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra está en Apocalipsis 11:15. Un día el Señor dirá, se cerró esto, se acabó, todo llegó a su fin, se terminó, no hay más diablo,
no hay más quien reine, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se acabó esa historia, todo está listo. ¿Cuántos dicen amén? Por mientras, parece que en la historia el hombre puede seguir haciendo lo que quiera y la iglesia sigue por otro lado, pero un día se van a cruzar y el Señor tomará dominio de todas las cosas, amén. Por mientras el pueblo de Dios tiene que tener fe para cambiar y mover montañas, amén. El Señor lo dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Cuántos dicen amén? En medio de todas las cosas, Dios exige un pueblo tremendamente cerca de Él. Si hay algo que la iglesia debe de creer, es en lo sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Si Dios es todopoderoso, si usted lee la Escritura y cada relato que hay en la Escritura, hay cosas asombrosas de la intervención de Dios y su poder. Por ejemplo, a mí me causa mucha risa y alegría la historia de Mardoqueo. ¿Se acuerdan Mardoqueo? ¿Se acuerdan la historia de Naamán? No era Naamán, ¿cómo se llamaba su enemigo? Amán. Ya le estoy poniendo yo otro nombre. Amán. ¿Qué pensaba Amán? Me cae mal ese Mardoqueo. Orgulloso, vanidoso. ¿Por qué le decía eso? Porque dice que Amán pasaba y Mardoqueo no se le arrodillaba. Fíjese qué cambiados están los principios éticos. Algunos dicen, ese es orgulloso porque no se junta con nosotros. Ese es creído porque no se... Pero a mí me enseñó de chiquito mi mamá el proverbio que decía, si los pecadores te quisieran engañar, hazte amigo de ellos, sí, vete a la parranda también. Total, si eres cristiano, el Señor te va a guardar. Hermano, yo no andaba tomando, me vieron en el bar, pero yo estaba buscando una tentación para vencerla. ¿Cuántos dicen amén? Estaba yo haciendo un negocio, hermano. No creí que andaba yo perdido. Yo soy bien cristiano. Y todavía hasta sale con una foto, con una botella, ¿verdad? No vaya mal a pensar, hermano. Lo hice relajeando. Y lo publiqué en el Facebook. Pero no vaya usted a pensar nada mal. Nunca lo han visto con una Biblia, pero sí lo han visto con una caguama. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se ha tomado una foto arrodillado orando al Señor, pero no vaya usted a pensar nada, hermano. Dios tiene el control. Fíjese, Naamán odiaba a Mardoqueo, ¿sabe por qué? Porque no se doblegaba. Porque a Mardoqueo le habían enseñado una cosa: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo Naamán? Planeó y él dijo, este me las paga. Este me las va a pagar. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a buscar algo. Y él planeando, dice, buscaba la estrategia, ¿cómo me vengo de él? Y un día se le ocurre ir al rey. Yo voy a platicar con el rey. Le digo, me divierto con esta historia de Mardoqueo, porque dice en la Biblia que el rey no podía dormir. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios interviniera y su jefe se le fuera el sueño? Dijera, ¿cómo? Le quiero subir el sueldo a fulano, quiero que gane más, porque es un muchacho competente, es un hombre trabajador y esforzado. O que le quite usted el sueño diciendo el patrón, no, este hombre es un flojo. No, ¿verdad? Sino que usted lo preocupe y que el Espíritu Santo lo despierte. ¿Cuántos dicen amén? El rey, por mientras aquel hombre planeaba asesinarlo, el rey, fíjese, el rey se le va el sueño. Y algo muy curioso, ¿qué haría usted si se le va el sueño? Uno se pone a orar, ¿verdad? Si es cristiano, se pone usted a leer la Biblia, o ya por último prende enlace y tiene un culto de avivamiento ahí, en la madrugada. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace el rey? Tráiganme las memorias, tráiganme la historia,
la historia del reino. Imagínense, pónganse a leer pura letra. Y el escriba tiene que traer las memorias y empieza a leer, o sea, tráiganme la agenda del reino, todo lo que ha pasado. Imagínense lo que pasaba en ese reino, si era el más grande de la época. Lea todo. Y en una de esas, leen la historia de Mardoqueo cuando el intento de asesinato para el rey, y el rey hace la pregunta: ¿se le pagó a Mardoqueo? ¿Se le dio algo? Y dicen: no, señor, no hay nada aquí anotado. Yo busco aquí, no encuentro nada. ¿Qué haremos con él? Y Amán, que no podía dormir, fíjense, hay unos que no duermen por hacer el bien y hay otros que no duermen porque el bien no los deja dormir, porque quieren hacer el mal. ¿Cuántos dicen amén? El otro día leía yo en la Biblia que hay gente que se complace en la maldad, que invierte en lo malo, que se levanta temprano por lo malo. Así dice la Biblia, se complacen en la maldad. ¿Cuántos se complacen en el bien? ¿Cuántos dicen amén? Amán se complacía en el mal y no podía dormir y se fue al palacio. El rey, sin dormir tampoco, le dice uno de sus súbditos: aquí está Amán, su consejero, tráiganlo, qué bueno que está despierto, se preocupa por el reino, tráiganlo. Y Amán llega, te habla el rey. Y cuando el rey hablaba es porque algo importante. Amán dijo: esta es mi oportunidad. Entra y le dice: oh rey, oye Amán, qué bueno que estás aquí. Dime, ¿qué debo de hacer con aquel hombre que se ha ganado el favor del rey? Y Amán, pensando que era él, ¿qué dijo? Dele su caballo real, dele su vestidura real, la que usted usa, dele su anillo real y algo más, dice, ponga uno de sus súbditos que lo vaya jalando y vaya proclamando por las calles: así hará el rey con aquel que ha ganado su favor. Y el rey dijo: excelente, Amán, qué consejo. ¿Sabes qué? Agarra el caballo, agarra la vestidura, agarra el anillo y ve y busca a Mardoqueo y súbelo al caballo y jálalo por la ciudad y ve proclamando tú: así hará el rey. ¿Cuántos dicen amén? Amán, pobre Amán. Me da risa y me alegra lo sobrenatural de Dios. Usted puede estar en los conflictos más terribles, los tenemos en las manos, los tenemos en nuestro poder, y Dios está arriba de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: Él está como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es un Dios sobrenatural. Él está más allá que toda circunstancia. En el libro de Génesis capítulo 18, en ese principio de la historia, Dios se manifiesta a un hombre casi en la vejez y a una mujer casi también en el final de su día. Génesis 18, 14. Y Dios le hace una pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios? En el libro de Jeremías capítulo 32 verso 17, Dios vuelve a decir lo mismo. A mitad de la historia bíblica: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Qué tremendo es eso. No hay nada difícil para ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes tener un problemón, una circunstancia difícil, y para Dios no hay problemas grandes ni hay problemas chiquitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mateo capítulo 19 verso 26, el Señor vuelve a aplicar la misma palabra. Y mirándolos Jesús les dijo, cuando el Señor habló con el joven rico y los discípulos quedaron: Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién va a pasar esta prueba? Y el Señor les da una palabra y les dice: para los